Mis amados hermanos, Iglesia, Centro Bíblico Rodadero, Dios les bendiga. Dios les regale hoy un día hermoso, porque hoy es el día del Señor. Hoy es el día que hemos preparado, separado, consagrado para honrar al Señor. Por eso quiero pedirte que me acompañes en una oración antes de entrar al tiempo de la palabra. Bendito y adorado Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, necesitamos de ti. Invocamos una vez más tu nombre. Gracias porque te has movido en nuestras casas. Te has movido en medio de la alabanza. Te has movido en medio de cada actividad que hemos desarrollado en este culto, Señor. Gracias. Gracias, infinitas gracias, Señor. Pero queremos pedirte más. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que da vida a la palabra en mi corazón. Tú eres el que me revelas a Cristo. Tú eres el que me revelas la verdad. Tú eres el que iluminas mis ojos cuando entro en tu palabra, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu palabra llene mi vida, que tu palabra me transforme, que tu palabra me toque, que tu palabra me haga libre, Señor. Dios, yo presento mi corazón, presento los corazones de cada uno de los que estamos en este momento viendo esta transmisión. Cada hermano que está en su casa o en su lugar de trabajo que está viendo esta transmisión, Señor. Yo te pido que tu espíritu le toque, que tu espíritu le ministre, Señor. Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados. Señor, este mes que hemos dedicado a celebrar la libertad con que tú nos has hecho libres, Señor, te pido, Dios, que podamos vivir en esa libertad que tú ganaste para nosotros, tus hijos. Oh Señor Jesús, oh Espíritu de Dios, sé ministrando cada vida, Señor, libertando, Señor, de las cadenas, del pecado, de la opresión, Señor, haciéndonos cada día más libres para correr hacia ti, para conocerte a ti, Señor. Señor, nos depositamos en tus manos, Espíritu Santo, confiamos en ti, confiamos en lo que puedas hacer en cada uno de nosotros en este día, precioso día, separado para ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué alegría saludarlos hoy domingo y agradezco a Dios el privilegio que me da de transmitir su mensaje, de llevar el alimento espiritual. Y bueno, seguimos en el mes de la libertad, celebramos el mes de la libertad que Cristo ganó para nosotros y por eso el mensaje lo titulé ¿Libres? Así, con interrogación. ¿Libres? Y en ese contexto vamos a seguir viendo algunas cosas referentes a este tema y quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos del 31 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lo estuvimos viendo también en otro, cuando hablamos acerca de Juan en el capítulo 15. Sigue diciendo el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, y escucha lo que dice aquí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos ahora a Jesús como de costumbre, trenzado en una discusión con los judíos. Jesús venía revelando, si venimos leyendo el texto, él venía revelando muchas cosas acerca del Padre, venía revelando tesoros acerca del reino, venía también dándose a conocer, revelando acerca de su identidad. Y el texto narra que parece que al fin encontró unos judíos que sí entendieron. Fíjese cómo dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y uno se sorprende. Wow, pero si los judíos siempre estaban contradiciendo a Jesús, si los judíos vieron los milagros y todo y no creyeron en Jesús, pero aquí me dice que Jesús ahora se dirige, le habla a los judíos que habían creído en él. Oye, y parecía que esto nunca iba a pasar, que unos judíos habían creído en Jesús. Oiga, creyó más el centurión, creyó más la mujer sirofenicia, creyeron más otros que los mismos judíos. Y uno ve a lo largo del evangelio que ellos rechazaban el mensaje de Jesús porque su entendimiento estaba cerrado y no podían comprender sus palabras, tal cual como yo creo que a nosotros nos ha pasado con mucha gente, sobre todo a veces con la familia. Todos hemos tenido ese amigo, ese pariente o ese familiar que nosotros le explicamos y le decimos, que incluso vemos que le pasan a veces cosas terribles. Y uno termina diciendo, caramba, después de esto que le pasó, ahora yo me imagino que sí va a creer. Si yo se lo venía advirtiendo, si yo le he venido hablando de Jesús, de la oportunidad que tiene el Señor para ellos, es imposible que con esto que le pasó no entienda. Y de pronto nos acercamos a esas personas y nos entusiasmamos con la idea de que por fin de pronto podremos ganarnos esa alma. Pero cuando llegamos a hablarle, seguramente a usted le ha pasado, nos embarga la decepción al notar que a pesar de todo lo que han vivido, que a pesar de todo lo que han oído, que a pesar de todas las cosas que le han pasado, aún no han entendido. Ahora, a diferencia de nosotros, yo creo que el Señor no se hizo muchas esperanzas con esos judíos, porque yo sí le digo que muchas veces he visto personas a quienes les he hablado y han rechazado una y otra vez, y de pronto les pasa algo y uno dice, bueno, esta sí va a ser la oportunidad, y uno se ilusiona. Pero yo creo que Jesús no se hizo muchas ilusiones con estos judíos, y en ese contexto les da una instrucción que es necesaria para todo creyente. Era necesaria en aquel momento, es necesaria hoy y será necesaria todo el tiempo. En el versículo 31, después de que se dirige a esos judíos que habían creído en él, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ojo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les está poniendo el mismo condicionante que tenemos usted y yo. Permanencia en él. Eso lo estudiamos la vez pasada. Permanecer en su palabra. Y ¿sabe? La palabra griega de la cual se traduce allí cuando el Señor dice mi palabra es la palabra logos. Juan usa la misma palabra que en el prólogo cuando habla del verbo dice logos, y ahora cuando habla de permanecer en su palabra dice el logos. Es decir, que permanecer en su palabra era básicamente permanecer en Cristo, permanecer en Jesús. Entonces, por un lado ya hemos visto la importancia de la permanencia, y por otro nos habla de permanecer en su palabra. Significa conocer su palabra, significa dejar que su palabra moldee, transforme nuestro corazón, nuestra mente, significa obedecer
su palabra, obedecer a Jesús, obedecer y permanecer cerca del logos, del verbo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Con esto, cuando Jesús les dijo a ellos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, Jesús les está invitando a esos judíos a pasar del creer al hacer. Se lo voy a repetir, Jesús le está invitando a esos judíos a que pasen del creer, porque ellos decían haber creído en él. Entonces le dijo, listo, si crees, entonces pasa a la práctica, al hacer. Si en realidad, mis amados hermanos, nosotros hemos creído en Jesús, tenemos también que pasar del creer al hacer. Y además de eso, a permanecer. Del creer al hacer y a permanecer. Y vemos que en la medida que Jesús prosigue en su discurso, se empiezan a notar ciertas cosas en estos judíos, empiezan a salir lo que hay realmente en el corazón de ellos, empieza a notarse que esa creencia en Jesús no era tan profunda, sino más bien era una creencia superficial, algo así como que simpatizaron en un momento dado con el discurso de Jesús. Y seguramente la exhortación de Jesús a poner en práctica sus enseñanzas y a mantenerse fiel a esas enseñanzas, de pronto en ellos no caló muy bien. Yo me imagino que esos judíos, cuando él les dijo eso, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, yo creo que de pronto por dentro como que algo no les caló muy bien. Pero Jesús no se queda ahí, sino que Jesús va más allá. Y vemos en el versículo 32 cuando les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ya ahí va el Señor un poquito más allá. Él les está revelando que la verdad tiene el poder para hacernos libres. De hecho, me llama la atención que la palabra verdad aparece en un versículo tan corto como el versículo 32, aparece 2 veces. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabemos que no hay redundancia en la palabra, sino que hay más bien insistencia. Aparece 2 veces en este corto versículo. Y la verdad se refiere a la doctrina de Jesús. Y el verbo que usa allí, y conoceréis, indica que es un proceso de aprendizaje para toda la vida. Está en futuro. Les dice, y conoceréis la verdad. Si van a conocer la verdad de una forma progresiva, poco a poco, van a ir conociendo la verdad, lo que nos pasa a nosotros. En la medida que caminamos con el Señor, vamos conociendo más y más su doctrina, más y más su palabra, vamos conociendo más y más la verdad. Y esa verdad nos hace libres. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor Jesús hasta ese momento? Pues simplemente revelarles una gran verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, a pesar de que Jesús no está haciendo sino revelarles una verdad, la reacción de ellos, ¿cuál fue? La superficialidad de la creencia de estos judíos los llevó a reaccionar. Ellos no reaccionaron de una buena manera cuando de pronto se tragaron la primera cuando les dijo que permanezcan en su palabra. Permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Y de pronto lo tragaron así con cierta dificultad, pero ya cuando Jesús le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, entonces esos judíos que supuestamente habían creído, reaccionan. Y mire cómo reaccionan en el versículo 33. Le respondieron enseguida a Jesús, linaje de Abraham somos. Una reacción sacando la estirpe, sacando las charreteras. Una reacción que denota un corazón, más que un corazón creyente, un corazón orgulloso.
Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La reacción deja en claro que aunque parecía que habían creído, ni siquiera habían entendido. Se ofendieron con tremenda revelación que está haciendo Jesús. Les está mostrando la relación entre su verdad, entre su enseñanza y la libertad. Eso es lo que él está haciendo, pero ellos se ofendieron. ¿Cómo así que nos estás llamando esclavos? Mis hermanos, nuestras reacciones revelan lo que hay en nosotros. La palabra por naturaleza nos corrige. Una de las cosas que hace la palabra cuando nos metemos en ella, a leerla, a escudriñarla, a estudiarla, es que nos corrige, porque la palabra hace contrastar la perfección y santidad de Dios con nuestra imperfección. Lo que nosotros creemos que es una gran virtud, palidece delante de la virtud del Señor. La luz de la palabra revela nuestra maldad. Es como cuando algo está oscuro y no se notan las cosas malas, pero cuando usted le proyecta un chorro de luz, inmediatamente quedan en evidencia todos los defectos. Así pasa cuando la verdad de Jesús, cuando nos exponemos a la verdad de Jesús, es una luz que deja al descubierto toda nuestra maldad, toda nuestra imperfección. Y yo creo que eso le pasó a esos judíos. Inmediatamente reaccionaron. ¿Cómo así que nos estás llamando esclavos? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a la confrontación de la palabra de Cristo? ¿Estamos respondiendo con orgullo? Jamás hemos sido esclavos de nadie, dijeron los judíos. ¿O estamos respondiendo con humildad? Uy, Señor, no me había dado cuenta de esto. Aquí estoy para que tú me cambies. Aquí estoy para que tú me transformes. Los judíos dijeron, esclavos nosotros que somos linaje de Abraham. Estaban tan confundidos que hasta estaban negando una realidad. ¿Cómo así? ¿Cómo van a decir ellos que nunca han sido esclavos de nadie cuando ellos fueron subyugados por Egipto, por los babilonios, por los sirios, por los persas, y en el momento que Jesús le estaba hablando estaban bajo el yugo romano? Estaban negando una realidad. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Se podían contar las veces que habían sido esclavos. Mis amados hermanos, que la superficialidad no nos desubique de la realidad. No seamos como esos judíos que creyeron algo así como que, bueno, entendemos más o menos y estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No seamos como los que permanecen en su doctrina, en su enseñanza. Y entonces se ve el Señor en la necesidad de entrar a aclararles que no se trata de una simple esclavitud política. Él no está hablando de eso. El Señor está hablando de una esclavitud muchísimo peor que la esclavitud política. Muchísimo peor que el yugo de Roma, muchísimo peor que el yugo de Egipto, que el yugo de Babilonia, que el yugo de Asiria. Una esclavitud mucho peor. La esclavitud de los romanos estaba afuera. La esclavitud de los egipcios estaba afuera. La esclavitud de los babilonios estaba afuera. Pero la esclavitud del pecado está adentro. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto, y póngale atención a eso, repite, de cierto, es decir, afirmo y que les quede claro, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que dice allí, esclavo es del pecado. Estamos celebrando el mes de la libertad. Y aquí Jesús nos está revelando
una esclavitud. Tú puedes vivir en un país libre, tú puedes no tener ni siquiera un jefe, pero el que practica el pecado, el que vive en el pecado es esclavo, aunque se sienta libre como esos judíos. Esos judíos estaban bajo el yugo de Roma y todo, pero ellos se sentían libres. Pero Jesús les estaba hablando de otro tipo de libertad. Por eso el mensaje lo titulé libres entre interrogaciones, entre dos signos de interrogación. Libres. La esclavitud del pecado, la esclavitud interna, se expresa externamente. ¿A qué lleva la esclavitud del pecado? La esclavitud del pecado lleva a desobedecer a Dios, lleva a rebelarse a Dios, pero al mismo tiempo lleva a ser muy sumiso y muy obediente al diablo. Así como lo oye. El que es esclavo del pecado se rebela contra Dios, cuestiona, ¿y por qué me vas a decir que no? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo aquello? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? Es rebelde y no se somete a Dios, pero es muy sumiso con el diablo. Sí, diablo, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses, claro que sí. No, yo obedezco todo. Tú me dices que para acá. Tú me dices que para allá. Muy desobediente y muy rebelde con Dios, pero muy sumiso y muy obediente a Satanás. Un ejemplo de esto son las adicciones. Las adicciones y las adicciones no solamente son a la droga, no solamente son al alcohol, no solamente son al cigarrillo. Hay personas adictas a las mentiras. Se levantan en la mañana y dicen, hoy no voy a decir una mentira, y no han llegado a la mesa a sentarse a desayunar cuando ya han dicho 3. Están esclavos. Son adictos a las mentiras, son adictos a la pornografía, son adictos al celular, son adictos a las malas palabras, no pueden hablar sin decir malas palabras. El adicto pierde el control de sus decisiones, desaprueba lo que él mismo hace. Sabe y es consciente que no le sirve, sabe que lo destruye, sabe que destruye su familia, que destruye su relación matrimonial, que destruye la relación con sus hijos, sabe que no le conviene, pero lo sigue haciendo porque está esclavo. Por eso le decía que es una esclavitud peor que la esclavitud política, porque es una esclavitud que está adentro. No quiere mentir, no quiere gritar, no quiere reaccionar de una manera violenta, pero siempre termina haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque él no se manda a sí mismo. El pecado es el que lo manda. El pecado es el que lo gobierna. Pero a veces se cree libre. Por eso el Señor dice, seréis verdaderamente libres. Porque el que es esa es otra característica, el que es esclavo del pecado no se da cuenta que está siendo esclavo, se cree libre. Se cree libre y usted habla con ellos y se creen libres. Yo voy a donde yo quiera, yo me tomo lo que yo quiera, yo ando con el que yo quiera, salgo con la que yo quiera, hago lo que me da la gana, veo lo que yo quiera a la hora que yo quiera. Pero la realidad es que no es verdaderamente libre, es verdaderamente esclavo. Y el Señor nos muestra aquí en este texto, en la palabra, que la verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado. Es que la verdad de Cristo, mis hermanos, la verdad de Cristo nos muestra el pecado tal cual como es. Cuando esa verdad llega a nosotros, nos muestra realmente que decir mentiras no es una virtud, no es una habilidad. Yo engaño a todo el mundo, yo con las mentiras consigo esto, consigo aquello, consigo un puesto, consigo un cargo, consigo una persona que me gusta. No. Cuando la verdad de Cristo llega, nos muestra la mentira tal cual como es. Ya no nos muestra la mentira como un instrumento para alcanzar cosas. Nos muestra la mentira como una característica del diablo, que el Señor luego les dice a ellos, ustedes son como su padre el diablo es mentiroso y es padre de mentira.
La verdad es Cristo nos muestra el pecado tal cual como es, nos muestra el pecado como algo que ofende a Dios, nos muestra el pecado como algo que nos destruye, que es perjudicial y que no solamente nos destruye a nosotros mismos, sino que destruye a nuestros hijos, destruye a nuestra esposa, destruye a nuestra familia. La verdad de Cristo deja al descubierto las mentiras del diablo. Hay gente que repite y repite las mentiras del diablo y creen que es verdad. Y solamente cuando llega esa verdad de Jesús, tú te das cuenta. Dices, Dios mío, pero si el diablo me ha venido engañando toda la vida. La verdad de Cristo nos da la convicción y fortaleza para resistir al pecado, para resistir al diablo. El Señor en este texto nos habla de ese pecado que es un hábito. No nos habla del pecado que es un acto, sino del pecado que es un hábito, que es una práctica. Porque sabemos claramente que todos somos pecadores, todos pecamos. Hay una diferencia entre el acto de pecar y el hábito de pecar. Esa práctica habitual es lo que se llama el que practica el pecado. Cuando hay eso en la vida, cuando eso es una práctica, hay evidencia entonces de que se es esclavo. Cuando una persona practica y practica y practica el pecado, lo que está mostrando es que tiene cadenas, tiene grilletes en sus manos, en sus pies, que están limitando su libertad. No es verdaderamente libre. Aquí, cuando el Señor nos dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, la palabra esclavo la traduce del griego doulos. Era el esclavo de más baja categoría. Es el esclavo que le pertenece a un dueño. Es como un objeto. No tiene ningún tipo de derechos, no tiene voz, no tiene voto, no tiene opinión. Es un artículo que se compra, que se vende, que se negocia, que le pertenece a un dueño. Y nos dice que el que practica el pecado es un doulos del pecado. Es decir, está completamente sometido. No tiene ningún tipo de derechos, no tiene libertad, no tiene nada. Y es curioso que Pablo usa la misma palabra doulos para referirse a su relación con Cristo. Es decir, Pablo dice, yo soy esclavo, pero soy esclavo de Cristo. Quiere decir que yo le pertenezco a Cristo y que mi sumisión a Cristo es total y absoluta. El que es doulos del pecado se somete al pecado. Y el que es doulos de Cristo se somete a Cristo. Con la diferencia de que el que se somete al pecado se está sometiendo a un amo que lo va destruyendo poco a poco y que no tendrá compasión de él y que no va a dejar de destruir hasta que lo deje completamente acabado, mientras que el que se somete a Cristo, mientras que el que es esclavo de Cristo irá de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Su vida será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso revela cuando Jesús nos dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero vemos que Pablo nos dice, yo soy esclavo de Jesús. Eso nos revela algo. Todos somos esclavos de alguien. Todo ser humano es esclavo de alguien. O del diablo, cuando obedecemos al pecado, o de Cristo. Aún los hombres más poderosos del mundo son esclavos de alguien. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del diablo a través del pecado. Esclavos del diablo cuando obedecemos al pecado en sus concupiscencias, cuando obedecemos al pecado en todo lo que nos dicta, o somos esclavos de Cristo cuando ¿qué? Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
cuando permanecemos en la palabra de Jesús, cuando nos sometemos a Él, cuando es su palabra la que dirige y gobierna nuestras decisiones, entonces soy esclavo de Jesús, obedezco a Jesús. Y eso los judíos no lo pudieron entender porque ellos eran esclavos, pero de su orgullo. Sí eran esclavos, pero eran esclavos de su orgullo, de su altivez, de su linaje. Hoy hay esclavos del celular, hay esclavos de los videojuegos, hay esclavos de los vicios, hay esclavos del dinero, hay quienes le sirven al dinero. Y así, la lista es larga. Los judíos no podían aceptar que esa libertad verdadera era alcanzable solo por una vía. Y está en el versículo 36. Jesús se los dice clarito, no se los esconde. Jesús ni siquiera les dice de una manera velada, no, Él les dice es a través de mí. En el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, y todos sabían que cuando Él decía si el Hijo se estaba refiriendo a sí mismo, si el Hijo os libertare seréis, ojo con la palabra, verdaderamente libres. Mis amados hermanos, no perdamos el tiempo buscando libertad por fuera, porque el único que puede hacernos realmente, verdaderamente libres es Jesús. Cualquier otra libertad es aparente, es falsa, es pasajera, es efímera, pero la libertad que nos otorga el Hijo de Dios es la única verdadera. Seréis verdaderamente libres. No busquemos libertad por fuera. Por fuera del Señor se puede conseguir una aparente libertad. En el Señor somos verdaderamente libres. Mis amados hermanos, aprovechemos este mes para que el Señor nos siga haciendo verdaderamente libres. Fíjese que les decía, cuando dice y conoceréis la verdad, nos está hablando de que ese conocimiento de la verdad es un proceso, es algo progresivo. Todos los días estamos creciendo, todos los días estamos conociendo. Cada día conozco un poco más de la verdad de Jesús, y esa verdad, en la medida en que la conozco, en que me apropio de ella y en que la pongo en práctica en mi vida, me va haciendo cada vez más libre, 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 y voy conociendo la verdad y voy siendo libre, verdaderamente libre. Aprovechemos este mes que celebramos esa libertad que Cristo conquistó para nosotros, para cada día ser más libres para la gloria del Señor. Y quiero cerrar con una conversación que tuve una vez con nuestra hermana Dula Correa. Ustedes conocieron a nuestra hermana Dula hace unos pocos años, partió a la presencia del Señor. Y fue tan lindo esa conversación, porque ella se acerca y me dice: pastor, el Señor en un momento de oración me hizo libre del cigarrillo para siempre. Porque ella había conocido al Señor y el Señor empezó a hacerla libre, a hacerla libre, a hacerla libre. Pero en la medida que ella iba conociendo la verdad, iba siendo cada vez más libre, más libre, más libre. Pero había algo que todavía no había dejado. Hasta un día, en la presencia del Señor, el Espíritu Santo tocó su vida, tocó su corazón. Y desde ese momento, la hermana Dula nunca más volvió a tocar un cigarrillo. Y me acordaba ayer de eso cuando leía: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos visto cómo el Señor ha libertado
a tantos hermanos, cómo nos ha libertado a nosotros. Cómo antes éramos una cosa y hoy somos otra. Cómo antes éramos esclavos de tantas cosas y hoy somos libres. Y todavía hay muchas cosas de las que el Señor puede librarnos. Todavía hay muchas cosas que en la medida que vayamos conociendo la libertad del Señor, en esa medida vamos a ir siendo libres de esas cosas. Y vamos a ir creciendo en la estatura del Señor y creciendo en libertad. Porque el Señor quiere darnos esa libertad. Y quiero que allí donde tú estás me acompañes y cantemos un cántico de libertad al Señor. Yo no sé cuántos recuerdan esta canción que dice: me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más condenación, he sido libre por su gran amor. Vamos a decirlo juntos: libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad del gozo, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad, has roto mis cadenas, libertad del gozo, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad, has roto mis cadenas, libertad, gozo, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad, has roto mis cadenas, libertad del gozo, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Jesús, cada día haznos libres, Señor. Cada día, Señor, transforma nuestra vida, Jesús. Cada día, Señor, queremos ir conociendo tu verdad, tus palabras, tus enseñanzas. Queremos permanecer en ellas, Señor. Y que cada día tu verdad nos haga libres. Que cada día tu verdad nos transforme, Señor. Que cada día tu verdad rompa las cadenas que el pecado puso en nuestra vida, Señor. Y así como progresivamente vamos conociendo tu verdad, así también vayamos adquiriendo esa libertad que nos hace verdaderamente libres, Señor. Por eso el apóstol Pablo podía cantar con libertad aun cuando estaba encerrado en una cárcel, con sus pies asegurados en un cepo, con unas cadenas en sus manos, pero él podía cantar libertad. Así te pido, Padre amado, ayúdanos, Señor. Celebramos este mes de la libertad, Centro Bíblico Rodadero, Señor. Y haznos cada día más libres, Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo hermoso, Señor.
Tú nos has dado promesa, Señor, que aunque tinieblas hayan cubierto la tierra, Señor, sobre nosotros resplandecerá tu luz. Nos has dado promesa, Señor, que seremos como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, Señor, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, Señor. Hemos visto, Señor, en este tiempo a tus hijos, cuando todo el mundo pierde empleo, ellos reciben los mejores empleos. Cuando todo el mundo retrocede, ellos avanzan. Cuando todo el mundo se seca, ellos reverdecen y fructifican, Señor. Porque en medio de cualquier dificultad, tú guardas a tu pueblo, Señor. Gracias, mi amado Señor. Gracias, mi amado Dios. Nosotros recibimos esa bendición, Señor. Te pido, Dios, que tu iglesia siga marchando adelante, Dios, conquistando, ganando vidas, ganando almas para ti, conquistando terreno para el reino, ensanchando el reino, Señor. Yo bendigo Centro Bíblico Rodadero, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor te regale hoy un día bendecido y una semana de conquista, una semana de victoria, una semana de ver su gloria. Dios les guarde y les bendiga, y recuerden, iglesia, les llevamos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Dios les bendiga.